Martes 22 de septiembre, amigos, hoy en la mañana empezó oficialmente la primavera. Les cuento que en Cuerpo Médico el día de hoy vamos a hablar de una dolencia, de una afección que está por esta parte del cuerpo y que mucha gente suele confundir. Hoy hablamos de la gastritis, qué es, cómo es que ocurre, cómo podemos prevenirlo y cómo debemos de tratarlo en caso ya hayamos sido diagnosticados. Así empezamos Cuerpo Médico. Muy bien, hoy día hablamos de la gastritis. Les recordamos que ustedes pueden participar haciendo todas sus consultas a nuestros especialistas. Ya está apareciendo en la parte inferior de la pantalla las 3 líneas telefónicas que tenemos habilitadas para que usted participe de manera directa en pleno programa. Y también recuerde que si no, usted también puede mandar sus consultas, sus preguntitas a nuestros especialistas en estas 3 plataformas que tenemos a través de las redes sociales. Es momento de darle la bienvenida a mi compañera, la doctora Patricia García, a quien también aprovecho en saludar el día de hoy porque es el día del epidemiólogo peruano y en ella hay que saludar a tantísimos profesionales que han elaborado de manera esforzada, pero que en esta pandemia se ha visto de alguna manera más visibilizada su esforzada labor. Pati, bienvenida, feliz día para ti y todos los epidemiólogos de nuestro país. Muchas gracias, Jennifer. Gracias por acordarte. Hoy que es el Día de la Primavera, además celebramos el Día del Epidemiólogo. Porque sabes que antes cuando yo decía soy epidemióloga, pensaban que era especialista en la piel, por la epidermis. Pero ahora, desafortunadamente, en medio de esta epidemia, la gente sabe qué hacemos. No solamente trabajamos con epidemias, sino con enfermedades que afectan a grandes poblaciones. Y buscamos muchos de los temas que tienen que ver con prevención. Y justamente de eso se va a tratar esta sesión que vamos a tener, este programa que vamos a tener, y esperamos tener muchas preguntas de parte de la gente. La gastritis es una de las molestias o de las dolencias de este siglo. Y se asocia fundamentalmente a que comemos mal, comemos a deshoras, nos descuidamos, tenemos mucho estrés, pero también ahora sabemos que también se asocia a una bacteria y vamos a aprender justamente cómo prevenirla, cómo saber si esto es una gastritis, en qué momento acudir al médico y cuáles son los mejores tratamientos. Esperemos que podamos hablar de todas estas cosas porque la gastritis, desafortunadamente, incluso si antes era un mal de la gente mayor, incluso ahora la gente muy joven la está sufriendo. Ahora, Pati, muchas veces suele pasar que cualquier molestia estomacal, siempre la gente se autodiagnostica y dice, es mi gastritis, es mi gastritis. Y no todo lo que duele por esta parte del cuerpo tendría que terminar siendo una gastritis, ¿verdad? Así es, así es. No todo lo que duele en esta zona va a ser una gastritis. Por eso es importante que sepamos de qué se trata. O sea, pueden haber varias cosas que pueden estar causando el problema y uno no debe automedicarse. Exacto. Esa es una cuestión importante. Muy bien. ¿Qué te parece, Pati, si es que vemos un informe al respecto y entramos ya de lleno incluso con nuestros invitados y evidentemente las preguntas que ya están llegando a través de las redes y las líneas telefónicas? Veamos un informe de la gastritis. La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica, que es la capa de células que reviste el estómago por dentro, protegiéndolo de la acidez de los jugos gástricos. Actualmente, la gastritis se ha convertido en uno de los padecimientos más comunes entre la población peruana debido a múltiples causas, como el agitado ritmo de vida, los desórdenes alimenticios, entre otros. Estos son algunos de los factores que facilitan la aparición de esta molestia que hoy en día afecta a adultos y también a niños. Investigaciones mencionan que de cada 10 peruanos, 8 sufren de gastritis y asimismo es la mayor causa por la que los pacientes acuden al médico. Lo preocupante es que esta enfermedad podría originar una complicación seria que se conoce como úlcera gástrica. Por otro lado, el MINSA, según investigaciones realizadas en el año 2016, reportó que cerca del 80% de los casos de gastritis que se registran en el país están originados por la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, que se contrae por la mala costumbre de consumir aguas sin hervir. Algunos de los síntomas que presenta la gastritis son
dolor y ardor en la parte superior del abdomen, náuseas, vómitos, distensión abdominal, eructos o reflujo. Pero en estados más avanzados puede presentarse sangrado de la mucosa, que se manifiesta con evacuaciones oscuras y también con anemia. Las causas están normalmente asociadas a la ingesta de alimentos con exceso de grasas o condimentos y por no tener un horario fijo al momento de comer. También existen otras razones importantes como agentes infecciosos, virus, medicamentos utilizados para el dolor, el consumo de alcohol, tabaco y drogas, así entre otros. Finalmente, lo más importante es detectar la enfermedad en su etapa inicial, para así lograr curarla a base de una dieta balanceada. Es importante también recalcar que con un diagnóstico de gastritis debemos evitar frituras, gaseosas, café en exceso, cítricos, el té negro y el alcohol. También hay que estar hidratados correctamente, alimentarse en horas determinadas e incorporar verduras y disminuir el estrés. Amigos de Cuerpo Médico, nuevamente los invito a tener una cultura de prevención y buena salud. Así es, muchas gracias, Aura. En definitiva, esa es la palabra clave para evitar cualquier tipo de enfermedad, la prevención. Y vamos a conocer un testimonio para entrar de lleno, porque son muchas las causas, como hemos visto, que podrían desencadenar en una gastritis. Vamos a darle la bienvenida a Georgette Cárdenas. Usted la debe recordar y la debe conocer. Ella es conductora de televisión, es modelo también, diseñadora de interiores y tiene una experiencia muy directa con la gastritis. Georgette, gracias por acompañarnos en Cuerpo Médico. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno realmente poder ayudar a muchas personas con mi testimonio, porque uno cree que a veces solamente las personas con la edad un poquito más avanzada han padecido gastritis, pero no, todos la hemos padecido en algún momento de nuestras vidas. Cuéntanos un poco tu experiencia, ¿no? De cómo es que se presentó en ti y cómo estás batallando con esta enfermedad, en qué estadio te encuentras, ¿no? Si se puede decir que ya fuiste dada de alta o cómo es este proceso. Bueno, realmente me diagnosticaron gastritis con la bacteria, el Helicobacter, hace 4 años y medio, cuando yo tenía programa de televisión y aparte me desarrollaba en mi carrera. Aparte de eso, yo también tengo una marca de ropa, entonces yo iba mucho a Gamarra a hacer la compra de telas, a ver a mis costureros y otras cosas más. Entonces, soy de esas personas que les gusta comer en la carretilla, literalmente, en la calle. Entonces comí un ceviche, sí, a cualquier hora. O sea, comí un ceviche de carretilla y después de eso fueron meses muy largos que estuve muy mal. Bajé de peso bastante también y la pasé muy mal porque ni siquiera podía ir a entrenar, no podía, me dolía tanto la barriga, el estómago, que no podía ni siquiera pararme muy derecha. Tenía reflujo, la pasé la verdad es que muy, muy mal. Georgette, y estas deshoras y esta mala alimentación que tenías, en definitiva, algo iba a acarrear en tu salud. ¿En qué momento fue que tú decidiste, ¿no?, ir al especialista y determinar que, bueno, esta es una dolencia que no solamente pues es de repente una indigestión porque o estoy comiendo a deshoras o por ahí pues me llené de gases por esos horarios prolongados en los cuales, ¿no?, tú no estabas tomando tus alimentos? ¿En qué momento fue que acudiste? Bueno, realmente eran dos cosas. El comer de alguna forma no en la hora adecuada y el comer en un lugar donde tú no sabes cómo le están cocinando. Entonces, yo, y obviamente, o sea, comer verduras que tú no sabes cómo las han lavado, si las han lavado bien, cómo hicieron el ceviche, o sea, habían varios detalles, ¿no? Y nada, fui al doctor porque yo realmente ya no podía más. Tuve un tratamiento largo, me hice una endoscopía y cuando hice esta endoscopía y me volví a hacer otros análisis, ya no tenía la bacteria, pero ya había bajado como 5 kilos de peso, me sentía débil, o sea, habían varias cosas, solamente podía tomar sopas, calditos, habían varios detalles, ¿no? Pero lo más importante es alimentarse bien y a las horas que uno se tiene que alimentar, porque eso de que por bajar de peso o porque, estaba en la calle, siempre hay alternativas en la calle que nos pueden servir, sino que hay que saber elegir, que nos pueden servir para poder alimentarnos. Entonces, eso es realmente lo que uno tiene que hacer. Claro, ¿no? Alternativas saludables y salubres. Patricia. Sí, hola Georgette, ¿cómo estás? Te diagnosticaron esta bacteria y te dieron un tratamiento también, te dieron un tratamiento que tuviste que cumplir, ¿cierto? Sí, efectivamente.
Claro, y después del tratamiento todavía te ha tomado tiempo irte mejorando, porque ya habías bajado, habías tomado, digamos, te estuviste automedicando un poco antes pensando que era solamente que te... Yo fui al doctor para medicarme. Yo fui al doctor para medicarme y después me hice endoscopía y después se dieron cuenta que no, que ya la bacteria no estaba. Pero yo sigo teniendo problemas, o sea, no es que, por ejemplo, yo no tomo café, si tomo alcohol me va muy mal. Si yo tengo que comer a mi hora, porque si a mi hora no como, ya empiezo a entrar en shock porque me siento muy mal, o sea, la acidez es impresionantemente inmensa. Entonces hay varios detalles que siempre tengo que estar cuidando, ¿no? Y es eso, ¿no? Ahora, es importante entonces, Georgette, saber qué es lo que pasó con tu organismo, y para eso también vamos a darle ya la bienvenida a los doctores, a la doctora Edith Ocola Gómez. Ella es médica gastroenteróloga, médica asistente del Hospital Yanaguara de Salud de Arequipa. Recuerden que estamos descentralizando, ¿no?, todas las voces autorizadas sanitarias que hay en nuestro país, y esta vez nos vamos a ir hasta Arequipa. Y también al doctor Héctor Velarde Criado, él es médico cirujano y gastroenterólogo, especialista en endoscopía terapéutica. A ellos también los vamos a sumar a esta conversación. Y empezamos con la doctora Cola desde Arequipa, y queríamos saber un poco qué es lo que ocurrió en este caso y cómo es que se origina la gastritis, porque sabemos que es una inflamación de la mucosa, del estómago. ¿Qué es lo que ocurre cuando ocurre una gastritis? Buenas tardes, Jennifer. Primero Bienvenida. quiero agradecerles la invitación y la oportunidad que me dan de comunicarme con mis colegas, la doctora Patricia, el doctor Velarde, y con tu audiencia, para poder dar un granito de arena y que para que todos podamos aprender acerca de esta patología que es tan prevalente, ¿no?, en nuestro medio. Bueno, resulta que la gastritis es una enfermedad multifactorial, es decir, depende de factores de la misma persona y de factores extrínsecos a la persona, o sea, fuera de la persona. Dentro de la misma persona tenemos que averiguar si esta persona recibe medicamentos, qué tipo de alimentación tiene, si es una persona con una condición de estrés crónico o de ansiedad, ¿no? Y esto conlleva a que mientras más factores tenga una persona, va a ser determinado tipo de gastritis, ¿no? Es decir, yo siempre le digo a mis pacientes, la gastritis es individual, los riesgos de cada persona son diferentes. Y el mismo Helicobacter pylori, que como lo estaban mencionando en el caso de Georgette, que muy bien nos ha explicado su patología, la reacción que causa en cada cuerpo es diferente. Entonces, realmente por eso es muy importante tener un facultativo, un médico de cabecera que pueda comprender todos estos factores y elegir el mejor manejo para este paciente. Muy bien, y hacerle ese seguimiento. Tenemos ya una primera consulta a través de la línea telefónica. Nos llama Arturo desde San Juan del Lurigancho, y voy a pedirle al doctor Velarde que esté muy atento porque esta consulta va para el doctor Velarde. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido, gracias por llamar. Buenas tardes. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Doctor, quisiera saber, yo tengo una quemazón en el estómago. O sea, me quema, en la noche también me quema, pero también me quema las plantas de los pies y mis glúteos. No sé si esto estará asociado con la quemazón que tengo en mi estómago. ¿Hace cuánto tienes esta molestia, Arturo? Ya tengo como cuatro meses. 4 meses. Cuatro meses, y sigo así, y la quemazón no me pasa, la desgarrencia del estómago, y sigo con la quemazón de los pies y los glúteos. Bien, muchas gracias, Arturo. Doctor Velarde, bienvenido. ¿Y qué le podemos responder a este televidente de San Juan del Lurigancho? Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de poder participar y conversar en el programa y poder colaborar y apoyar a los pacientes que seguramente van a estar llamando. Cuando una molestia que se caracteriza por ardor, que calma o aumenta, varía con los alimentos, con la ingesta de alimentos, nosotros solemos catalogarla como gastritis porque definitivamente es el síntoma capital que suele tener el estómago. Cuando encontramos otro tipo de molestias, entonces comenzamos a pensar en otras esferas del aparato digestivo que pueden encontrarse involucradas. En gastroenterología, 1 más 1 no suma 2, a veces suma 50. Cuando hablamos, la gastritis siempre es gastritis. Los problemas fermentativos, flatulentos con gases, distensión, balonamiento, sonidos, suelen tener que ver con una parte del aparato digestivo donde hay absorción y fermentación. Eso suele ser intestino. Cuando hablamos de intestino tenemos muchas posibilidades.
la posibilidad de un problema de una mala asimilación de alimentos, la posibilidad de un trastorno de flora intestinal, mala fermentación intestinal por una alteración de la flora, exceso o falta, o de lo contrario también por el problema de alguna entidad que, así como llegó el Helicobacter, pudo haber llegado alguna entidad parasitaria. A veces tenemos protozoarios, tenemos parásitos microscópicos, tenemos helmintos, gusanitos que pueden intervenir y pueden interferir en estos fenómenos. Uno de los fenómenos que suele acompañarse de sensación de calor a nivel de los glúteos suelen ser los trastornos de mala asimilación de alimentos, de manera capital. El más frecuente de todos, la intolerancia a la lactosa. Muchos de nuestros pacientes tienen ardor, lo que llamamos el síndrome del popó caliente, como decimos nosotros. Esos pacientes que se caracterizan por tener heces ácidas, asociado a gases, asociado a acidez, y suelen ser muchos de ellos pacientes con intolerancia a la lactosa que pasa desapercibida. No todos los intolerantes a la lactosa son iguales, hay leves, severos y tardíos. Escuchaba sobre Georgette que tiene trastornos, por ejemplo, con el café. El café pasado no suele tener lactosa, el café instantáneo suele tener lactosa como incipiente. Entonces, comenzamos a encontrar, y algo que dijo la doctora Edith es muy importante, no manejamos enfermedades, no manejamos problemas, manejamos pacientes. Cada paciente es particular. Muchos pacientes con trastorno de gastritis se acompañan de otro trastorno previo y entonces uno termina exacerbando las molestias de otro o viceversa. Entonces, es importante hacer el interrogatorio, la anamnesis, llamamos nosotros, correcto e individual a cada paciente para conocer su situación. Una cosa que llamó la atención del amigo que llamó fue el tema de que decía que tenía más molestias en horas de la noche. Uno de los problemas que nos acompaña en la noche, la acidez nocturna, nos suele hacer pensar también en trastornos de reflujo, trastornos de motilidad. Acidez y regurgitación son el binomio capital para poder pensar en un problema de reflujo. Y todo esto se va asociando. Muchos pacientes con reflujo tienen una gastritis asociada, pacientes con desórdenes fermentativos de algún tipo, por mala absorción o mala flora, pueden tener también una gastritis asociada y todo va sumando. Es importante acudir al especialista para poder hacer el interrogatorio adecuado y poder discriminar cada uno de los factores que están sumando la totalidad de molestias de nuestro paciente. Bien, muchas gracias, doctor Velarde. Vamos ahora con otra consulta desde el Callao. Nos llama Erika y esta consulta se la pasamos a la doctora Ocola. Erika, te escuchamos. Gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, me llamo Erika. Mi consulta es que últimamente tengo acidez en la parte de la boca del estómago y se me contrae, se me pone duro, que no puedo ni pararme y me pongo a sudar demasiado. No sé por qué me está pasando estas cosas, porque yo, como le dije, como a mis horas, no bebo, no tomo, no como así, y no sé, la verdad no puedo acudir a un centro médico por el virus, y no sé cómo podrían ayudarme, por favor. Gracias, Erika. Doctora Ocola, ¿qué le respondemos a Erika? Muchas gracias, Erika, por tu pregunta. Bueno, lo primero que me gustaría dejar en claro es la edad, ¿no? Si es qué edad tiene, que también si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, el tiempo que tiene esta molestia, porque si es una molestia reciente, digamos de una semana, 3 días, podría ser un problema agudo, ¿no? Pero si es una molestia que ya lleva mucho tiempo, más de 2 meses, 3 meses, y la acidez permanece o está aumentando, y si es una paciente que, por ejemplo, tiene más de 40 años, entonces ya es una paciente que se convierte en una paciente de un grupo que necesita ser observado, ¿no? Por la actual situación del COVID, lamentablemente muchas endoscopías de rutina o de estudio no se están realizando porque la endoscopía en este contexto se ha convertido en un procedimiento de alto contagio por el tema de los aerosoles. Pero sin embargo, yo sí, si es que ella cumple los criterios de tiempo y de edad, apenas pueda le recomendaría que se haga una endoscopía. Mientras espera el tema de la endoscopía, podría tomar de repente medicamentos para disminuir la acidez, o sea, inhibidores de bomba de protones para disminuir la producción del ácido. Se recomienda que puede ser hasta un tratamiento de 8 semanas para evaluar la efectividad. Si es que el tratamiento de 8 semanas ha dado efecto y ella se siente mejor, es muy probable que estemos frente a un reflujo, ¿no? Claro. Pero tengamos en claro de que esto es simplemente algo hipotético, ¿no? Tenemos que evaluar siempre al paciente, evaluar sus factores de riesgo, y ese dolor que tiene en el pecho podría ser consecuencia del mismo reflujo que le está provocando un dolor torácico.
Sin embargo, no olvidemos también que hay muchos pacientes que han tenido infarto y pensaban que era acidez o era reflujo. Por eso es muy importante evaluar, hacer una anamnesis adecuada y evaluar los riesgos del paciente. Y hay que recordar también que ya se levantó, ¿no?, el estado de emergencia y que en los centros hospitalarios se está cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Patricia. Sí, justamente para recalcar ese punto que es importante. Es cierto que por la pandemia la gente no ha podido ni siquiera acudir a los establecimientos de salud de atención primaria. Si bien es cierto, en la mayoría de los hospitales todavía no se están incorporando alguna de los procedimientos, como por ejemplo las endoscopías, una de las recomendaciones a la televidente que nos llamó es que, número uno, podría acercarse al centro de salud más cercano a su domicilio y pedir una cita para que el médico la vea. Aún no haciéndole la endoscopía, es probable que, tal como lo ha dicho la doctora, con la sintomatología le dé un tratamiento para ver si mejora, y una vez que progresivamente se abran las actividades ya tenga su endoscopía. Y la segunda alternativa es que entre a la página web del Ministerio de Salud y pida una teleconsulta en la que ya la van a dirigir, e incluso haciéndole las preguntas que nos ha faltado hacerle de edad y otros factores de riesgo, incluso podrían darle la medicación. Entonces, son las dos alternativas para ella, que se acerque al centro o que pide una teleconsulta por internet. Claro, pero en ninguno de los casos, por favor, la recomendación va a ser jamás que se automedique. Recuerden que los medicamentos tienen que estar prescritos por el especialista, así que en todo caso, Erika, tienes que acudir a la atención especializada, ya sea por la telemedicina, como nos decía Patricia, o por una cita presencial. Vamos con otra consulta que llega a través de redes sociales, vamos a leerla rápidamente para el doctor Rivera. Patricia Funes nos pregunta: hace 2 años me diagnosticaron de gastritis por el Helicobacter pylori y gracias a los tratamientos ya pude eliminarlo. ¿Es posible volver a tener ese problema gástrico?, nos pregunta. Doctor Velarde, ¿qué le respondemos? Sí, definitivamente sí, es posible volver a adquirir la bacteria, el Helicobacter pylori, incluso el mismo día, al día siguiente de haberse contaminado. Ahora, el Helicobacter inicia un proceso inflamatorio en la mucosa gástrica que con el tiempo va a llevar a lo que llamamos gastritis. Con el tiempo, esa inflamación se hace crónica, se da un fenómeno crónico, hay cambios que ya hablan ya de tiempo en el daño de la mucosa, disminución de la producción de moco, y luego pueden darse fenómenos de atrofia. Se desvitaliza la mucosa del estómago y se abre la puerta para la posibilidad de, dependiendo del tipo de la cepa de Helicobacter, de los oncogenes que arrastra la persona, la posibilidad de un cáncer de estómago. Entonces siempre es importante hacer la pesquisa. Usualmente por eso nosotros recomendamos hacer en poblaciones de riesgo, por encima de los 45 o 50 años, nuestros estudios endoscópicos cada aproximadamente entre 3 y 5 años en el tiempo. Una cosa importante para entender es que yo no puedo tratar a un paciente con Helicobacter y luego quedarme tranquilo con que se solucionó, sino que tengo que darle la explicación de cómo hacer para prevenir el hecho de no volver a contaminarme de Helicobacter pylori. Le tengo que decir al paciente que la limpieza y desinfección de alimentos es importante por el Helicobacter y por las otras entidades que pudieran venir por una mala manipulación de alimentos. Entonces, una limpieza adecuada, una desinfección adecuada, el hervido del agua, la limpieza y disposición de utensilios. Todo eso tiene que ver. Y lo otro que tengo que corregir, el Helicobacter vino solo, pero me causó molestias si es que yo también tengo hábitos que no son los adecuados con respecto a la higiene y el horario de alimentos. Entonces tengo que aprender a comer a mis horas, tengo que aprender a masticar, tengo que mantener la postura adecuada, tengo que guardar el intervalo de horas entre cenar y acostarme. Son diferentes cosas que tengo que conversar y mejorar para no volver a recaer en la sintomatología, sea por Helicobacter o sea no por Helicobacter. Muy bien. Patricia. Sí, yo creo que el mensaje que está dando el doctor es bien, bien importante. Entonces, el Helicobacter pylori es una bacteria que desafortunadamente aquí en el Perú la tenemos y es muy, pero muy frecuente. Y puede venir en el agua, en los alimentos, en nuestras manos. Y las personas que se infectan comienzan a tener esta inflamación del estómago que finalmente les da la gastritis. Y tal como dijo el doctor, se considera que esas gastritis crónicas asociadas con Helicobacter podrían
finalmente ir hacia cáncer de estómago. O sea, si podemos prevenir eso, podemos prevenir el otro problema. Entonces, es importante, si alguien tiene esa sintomatología crónica, que la vean, si le hacen el diagnóstico, que reciba el tratamiento, pero sobre todo que se cuide para que trate de no recaer. Lavado de manos, súper importante. El lavado de los alimentos crudos, importante. El hervido del agua, la mejor calidad del agua es la que va a ayudarnos a no contagiarnos. Y fíjate que muchas veces el contagio se da en toda la familia. A veces se cree que es uno solo y todos, porque todos tienen la misma fuente de alimentación. Y eso por un lado, y por otro lado, tal como lo dijo el doctor, nuevamente regresamos a lo que todos los programas estamos diciendo. Tenemos que tener una alimentación saludable, con buenos horarios, buen descanso, para reducir los otros riesgos que ya son propios de la persona, que hace que la mucosa de mi estómago se inflame más rápido o tenga los problemas que puede tener. Más adelante vamos a preguntarle a Georgette justamente cuáles son esas medidas extras que está tomando luego de superar esta gastritis, pero ahora tenemos una consulta desde Trujillo. Nos llama Tania. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. Te escucha la doctora Cola, quien es que va a responder tu consulta. Buenas tardes. Doctora, mire, yo en marzo tuve comencé con náuseas y incluso estuve internada un día en el hospital. Luego en abril me quitó un poco, pero empecé desde abril con reflujos, bastante reflujos y náuseas. La gastroenteróloga me dijo que tomara Pamezone y Endial antes de cada comida. Y he estado así todo este tiempo, he estado tomando, desde abril estoy tomando Pamezone. Pero, ¿cómo? ¿Cuál fue tu diagnóstico, Tania, para que lo conozca la doctora Cola? Tuve hace 5 años tuve gastritis por Helicobacter. Pero me vine haciendo endoscopías frecuentemente cada año, me he ido haciendo. Y ya no salía, solamente me salía gastritis todo este tiempo. Y a raíz de esta cuarentena ya no me pude hacer la endoscopía. ¿Cuál es tu consulta? Pero ahorita estoy con bastante reflujo y mucha náusea. Tengo náuseas en las mañanas, eruptos y náuseas. Y en la noche reflujos y paro escupiendo, porque se me viene así como saliva, como flema a la boca y estoy escupiendo y bastante reflujo y me produce la náusea. Muy bien, gracias Tania por llamar. Doctora Cola. Sí, bueno, en este caso Tania nos está hablando de que ella ya tiene un antecedente de una gastritis crónica, ¿no? Que aparentemente la ha estado tratando y la ha estado controlando, como es lo que se recomienda. Sin embargo, por lo que entiendo, este último tiempo ha presentado síntomas más ya relacionados a un reflujo, que constituiría otra entidad, ¿no? Aparte de la gastritis, porque una cosa es gastritis, otra cosa es reflujo, y claro, por supuesto que pueden coexistir también, ¿no? La gastritis y el reflujo. Entonces, por lo que ella nos está comentando, pareciera haber algún trastorno motor quizás, ¿no? Del esófago. Posiblemente apenas tenga posibilidad ella que se repita la endoscopía para ver cómo está, si es que hay alguna incompetencia del esfínter esofágico inferior, en qué estado está su gastritis, y posiblemente también vaya a requerir estudios funcionales, ¿no? Porque la molestia es bien importante, a pesar que ha estado tomando medicación, ¿no? Como ella ha referido, que ha estado tomando un inhibidor de bomba de protones y un medicamento que es procinético. ¿Qué son esos estudios funcionales, doctora, para terminar? Estudios funcionales quiere decir donde se mide el tono, la movilidad, si es adecuado el movimiento y la función del esófago. Pero lo que le quería comentar es que en este contexto de la pandemia, uno de los síntomas importantes del COVID, que mucha gente no lo ha tomado en cuenta, han sido las náuseas y la falta de apetito. Incluso muchos pacientes con COVID han acudido al gastroenterólogo. Yo he tenido muchos casos así, que me han llamado por náuseas y por eso, o falta de apetito. Y cuando les he hecho el interrogatorio más a fondo, me he encontrado de que sí tenían otros síntomas asociados, como la pérdida del olfato, ¿no? O del gusto. Estos pacientes ya estaban solicitando una endoscopía de control, y en muchos casos sí se han llegado a hacer endoscopías a pacientes que tenían esos síntomas, pensando que era una gastritis, un reflujo, y resultó ser un COVID, ¿no? Entonces, en este contexto, a ella habría también que ahondar si es que ha tenido contacto o si es que ha tenido la posibilidad de haber estado contagiada con COVID. Patricia. Sí,
Yo creo que nuevamente es importante, hay dos cosas súper importantes que ha dicho la doctora. Número uno, los síntomas que ella está teniendo obviamente tienen que ver con probablemente su estómago o su esófago. Una recomendación sería que nuevamente sea directamente, acuda al centro de salud o pida una teleconsulta, de tal manera que pueda comentar todos estos síntomas con el médico directamente. Pero también la otra cuestión importante es recordar que sí, COVID, como lo habíamos dicho en algún momento, no solamente da síntomas respiratorios, sino que también se están viendo síntomas en el sistema digestivo, incluso hasta dolor abdominal y diarreas. Entonces, es que aproveche esa oportunidad en la que va a tener la teleconsulta o va al centro de salud, si es que ha tenido algún contacto, porque ahí podrían hacerle la prueba y descartar si esto no es sintomatología de COVID, o por otro lado, darle el manejo adecuado si en el caso que esto tenga que ver con un reflujo, hasta que la situación se vuelva normal y ella pueda tener nuevamente las endoscopías que requiere para seguir todo su control después de haber tenido el Helicobacter. Perfecto. Doctores, Georgette, es momento de hacer una pausa, pero hay que recordarle a nuestros amigos que estamos hablando hoy de la gastritis y vamos a regresar con más consultas. Regresamos luego de la pausa. Eso es Cuerpo Médico, estamos hablando de la gastritis, tenemos cualquier cantidad de llamadas y de consultas que están llegando, pero también estamos con Georgette Cárdenas. Recuerden, es un testimonio valioso que pues tiene a propósito de la gastritis. Georgette, hablábamos de estas medidas que estás tomando ya de manera extra luego de sufrir pues este episodio de gastritis. Sí, de hecho yo siempre tengo mucho cuidado con el horario de mi alimentación. Yo como 6 veces al día, entonces con la cantidad de proteínas, carbohidratos y todo lo que necesito para poder ser un ser saludable. Y claro, cuando yo estoy, de repente se me pasa el tiempo, ya empiezo a sentir molestias. Pero yo tengo una pregunta acá porque yo entiendo que el Helicobacter nos genera una gastritis, pero también cuando el Helicobacter se va y nos quedan algunas secuelas, y esto va para los doctores porque me queda como con la duda un poco, ¿no? Las secuelas también serían una gastritis, ¿cierto, doctores? ¿O estoy totalmente equivocada? Doctor Ocola, ¿qué le podemos responder a Georgette? Bueno, yo le diría de que, como lo dijimos al inicio, la gastritis tiene múltiples factores, ¿no? Es multifactorial. Uno de esos factores es el Helicobacter. Y si bien es cierto, en muchos pacientes erradica completamente los síntomas, en algunos pacientes, a pesar de la erradicación, todavía persisten sintomáticos. Entonces hay que averiguar qué otros factores faltan todavía corregir en este paciente, ¿no? Si toma alguna medicación, si además tiene un trastorno funcional como una dispepsia, ¿no? Si a lo mejor es muy estresada, muy nerviosa y todo eso, poco a poco se va a ver, ¿no? De acuerdo a la consulta y a la evaluación individual de cada paciente. Y la intolerancia a la lactosa también podría generar una gastritis, ¿cierto? ¿O no? Doctor Velarde. Son temas diferentes. La intolerancia a la lactosa, lo que ocurre es que cuando ingresa la lactosa, como no se procesa en el intestino, porque no están las sustancias, las disacaridas, las enzimas que digieren la lactosa en el interior al centro del intestino se fermenta. Al fermentarse se libera hidrógeno. Por eso que la prueba de aliento que se utiliza mide hidrógeno. El intolerante a la lactosa es un dragón, libera cantidades enormes de hidrógeno en área. Mucha acidez intraintestinal. Se cambia el pH del intestino y por lo tanto modifica flora intestinal y el contenido intestinal es ácido. Las heces se vuelven ácidas y hay mucho gas, distensión, balonamiento. Entonces es todo un conjunto de síntomas. Eso con el tiempo también te va a llevar a algún otro trastorno de tipo colónico. Entonces ahí uno o me restringo la lactosa o uso tabletas de lactasa que me permitan digerir los lácteos. Bien, vámonos ahora rápidamente hasta Caraballo. Nos llama Jenny, quien también tiene una consulta para la doctora Ocola. Jenny, te escuchamos. Hola, tengo 40 años
Tengo 6 meses ya desde que empezó pandemia que eructo todo el tiempo. No tomo lácteos, nada de leches, nada de quesos, ni nada de eso, porque no me lo permite. Siento ardor, dolor en la boca del estómago y cada vez que he comido, siento que la comida se me sube hasta la garganta. Tengo todo el tiempo irritada la garganta hasta la zona del oído. No me he podido hacer tratar por el asunto esto de pandemia, pero ya han pasado 6 meses, vamos para el 7º mes y seguimos en lo mismo. Y hoy en día ya mi hijo de 16 años está presentando ciertas molestias, náuseas, vómitos, siente que el reflujo se le sube. Él también ha bajado de peso. Yo he bajado un promedio de 22, 25 kilos. Wow, bien, gracias, No Jenny. tomo ninguna medicina. Doctora Ocola. Claro, en este caso ya estaríamos frente a una paciente que tiene más de 40 años, que tiene síntomas de larga data, tiene síntomas de gastritis, también de reflujo, pero yo sí le recomendaría que se haga una endoscopía apenas pueda. ¿Sí? Bien, vamos rápidamente al Twitter porque también tenemos otra consulta que llega por redes sociales. Martín Alfaro pregunta al doctor Velarde. Dice, soy una persona diagnosticada con hígado graso. ¿Esto será a consecuencia de una gastritis no controlada? ¿Existe alguna relación? Pregunta Martín. Doctor Velarde. No. ¿Escuchó la pregunta? Si hay una relación del hígado graso con una gastritis previa, ¿hay relación entre esas dos dolencias? No. Pero sí puede haber relación entre los factores de riesgo asociados. O sea, parte de los fenómenos asociados al hígado graso, a la enfermedad grasa hepática, está los malos hábitos dietéticos, entre ellos el consumo de carbohidratos, sobre todo a nivel de horas de la tarde y horas de la noche, así como la vida sedentaria. Estos fenómenos, definitivamente, el sedentarismo va a influir mucho con mi horario de comidas. Una persona sedentaria no realiza la actividad, no se moviliza, tiende a comer mucho definitivamente y sobre todo a comer muchas harinas, muchos carbohidratos, se distiende, se balona, se llena de gases en la noche. La noche se ha hecho para descansar, no para exagerar necesariamente en comida. ¿Qué necesita el ser humano en la noche? Necesita un poco de líquido, necesita un poco de fibra vegetal hidrosoluble y alguna proteína de rápida asimilación. Pero más allá de eso, no requerimos mayores alimentos durante la noche. Claro, es como un círculo vicioso, ¿no? Estos malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. Ana María nos pregunta desde La Molina. Ana María, te escuchamos. Gracias por llamar a Cuerpo Médico. Buenas tardes. Te escuchamos, Ana María. Buenas tardes, los doctores. Quería hacerles una pregunta. Yo tengo 57 años. Yo tengo ya, hace 3 años me detectaron úlcera con hernia. El jueves comí un chaufa casero, pero ya en la madrugada sentí molestias. Empezó el estómago suelto y mucho eruto, y se me embalona el estómago y siento mucho que suena. Hace poco, en julio, también hice un cuadro similar y bueno, el gastroenterólogo me mandó Gastrine con Mozaprida, que lo tomé y me fue muy bien, pero ahora con este problema que me ha pasado ahorita, no sé qué hacer. Hasta hoy en la mañana he estado con el estómago así, suelto totalmente. Doctora Ocola. Sí, esta paciente ya tiene un diagnóstico también, ¿no? de úlcera gástrica y hernia hiatal. La úlcera es una consecuencia de la gastritis que no fue tratada a tiempo, ¿no? Y probablemente un helicobacter que llegó a ser una úlcera. Y concomitantemente tiene asociada una hernia hiatal. Si es que ella no tuvo una endoscopía de control después de que tuvo el diagnóstico de úlcera y tiene más de 50 años, es una paciente que debería hacerse una endoscopía de control para ver en qué situación está, si se ha erradicado o no el helicobacter, y en qué situación está también el problema de la hernia hiatal, ¿no? Porque ¿Cada cuánto tendría que hacerse una endoscopía, doctora? Bueno, cuando a uno le hacen un diagnóstico de úlcera gástrica, tiene que tomar un tratamiento de acuerdo al resultado de la biopsia, ¿no? Salió Helicobacter pylori, debo tomar mi tratamiento, erradicar el Helicobacter y esperar unas 8 semanas y hacer una endoscopía de control para ver cómo está esa mucosa, si cicatrizó la úlcera, no cicatrizó y si fue erradicado también el Helicobacter pylori.
¿no? Si ella no hizo eso, entonces, mire, ya tiene más de 50 años, está nuevamente con síntomas, han pasado ya varios años del último estudio, entonces tiene que hacerse una endoscopía. Muy bien. Atención, doctor Velarde, otra consulta llega para usted. Esto es a través del Facebook. Vamos a leerlo rápidamente. Olinda Colqui le pregunta: tengo mucha tos y dolor en la garganta por acidez. El año pasado me sacaron una endoscopía y me dijeron que tengo gastritis y reflujo. ¿Qué tratamiento debo seguir? Pregunta Olinda. Doctor Velarde. Ahí entramos dentro del tema de lo que es el reflujo laringofaringeo. Muchos pacientes con reflujo hacen acidez nocturna. El ácido sube durante la noche junto con pepsina. La pepsina es una sustancia que digiere las proteínas y que contiene el estómago y a veces jugo intestinal y inflama, daña la laringe y los mecanismos protectores de la laringe que usualmente tiene para protegerse del ácido. El ácido sube en la noche, entonces lo que yo tengo que hacer son dos cosas. Uno, un horario adecuado de comidas en el caso del reflujo. Evitar el mal hábito de comer y acostarse. El último alimento del día, 2 horas y media, 3 horas previo al acostarse. Lo que yo siempre le digo a mis pacientes: si cenas tarde, sal a caminar después de cenar. O saca a pasear al perro en la noche después de comer. ¿Cuántas horas antes de dormir uno debería de tomar el último alimento, doctor? 3 horas aproximadamente. 3 horas. Ahora, sí. Estoy en la forzosa situación de cenar muy tarde, tengo que conversar con mi médico para ver qué alternativas me da. Algunos pacientes llegan tarde a la maestría, cenan a las 10 de la noche, no se van a acostar a las 2 de la mañana. Entonces, eso lo tengo que conversar con el médico para ver qué alternativas me da. O de lo contrario, adelantar la hora de lonche para que antes de la clase de maestría para poder no acostarme con el estómago bien. El otro tema es disminuir los alimentos densos en la noche. En la noche no debe haber carbohidratos, no debe haber grasas en exceso, olvídense de los chaufas y las frituras en la noche. Otro tema y otro punto importante es: si tengo reflujo laringofaringeo, necesito un tratamiento con un inhibidor de bomba de protones, ¿no? Algún tipo de prazol para tomarlo en doble horario, mañana y noche, prescrito por el especialista para poder tener el manejo del reflujo. Y obviamente hacer el estudio endoscópico y los estudios de motilidad para ver si hay alguna circunstancia asociada que yo tenga que manejar, mala motilidad o alguna alteración anatómica que me predispone también a hacer reflujo, y entonces el ácido está llegando aquí. Claro. Pero el horario es básico. Ningún paciente con reflujo que tenga afectación de laringe va a mejorar si no mejora su horario de comida y si no mejora también su postura al momento de comer. Ya quedó claro, 3 horas antes del último alimento, antes de acostarse, y evidentemente nos olvidamos de la pizza y de la chaufa, ¿no? Que se ha vuelto muchas veces la cena, ¿no?, de muchas personas. Vamos rápidamente con una consulta que llega a través de la línea telefónica a Cecilia desde Lima. Cecilia, te escuchamos. Gracias por llamar a Cuerpo Médico. Buenas tardes. Justamente llamándolo para preguntarle al doctor. Yo tengo un problema de gastritis crónica de hace más de 20 años. Yo tengo 53 años. Yo ya tengo más de 25 años con gastritis, pero también hago un chequeo cada año porque yo tengo el problema de mi colon, que yo tengo prácticamente diverticulitis. Recién hace poco, más o menos hace 25 días, me saqué una tomografía abdominal porque me dijeron por el problema de que como usted sabe que en el seguro no hay atención presencial. Entonces me saqué porque fui a una clínica particular para que me puedan ver. ¿Qué resulta? Que podía ser una diverticulitis. Me saqué la tomografía abdominal y me salió que tenía una problema inflamatorio, ¿no? Y yo también me saqué al mismo tiempo porque yo estos divertículos tengo más de 30 años. 30 años tengo los divertículos. ¿Cuál es tu consulta, Cecilia? Mi molestia es que sí, después de 20 días sigo con el dolorcito de nuevo porque me pasó el dolor de la parte baja, pero ¿qué pasa? Que de nuevo me ha vuelto de nuevo este dolorcito de nuevo, ya no tan severo como la primera vez, pero he vuelto, ¿no? Tomé antibiótico por 15 días y de ahí de nuevo, pero el problema mío es que me hace mucha presión al momento. Tu pregunta puntual, Cecilia, para poder darte una respuesta por parte de los especialistas. ¿Qué debo hacer en este momento ahorita? Si es así, el problema de los divertículos que yo tengo, ¿qué cosa me puede pasar? Ok, muchas gracias. Doctora Ocola. Sí, la paciente está manifestando que ella tiene un antecedente de gastritis, sin embargo, los síntomas que está refiriendo son más abdominales bajos.
¿no? Y tiene el antecedente de una enfermedad diverticular. Y por esa razón probablemente haya sido que le hayan indicado la tomografía. Para divertículos, que son pequeñas, para que me entiendan, son como pequeños adelgazamientos de la pared del colon que provocan una manera de bolsitas en el colon, que cuando se llenan de heces o de microbios se pueden inflamar y causan el cuadro diverticulitis. Es por esa razón que probablemente le hayan dado el antibiótico. Sin embargo, ella no debe estresarse porque el tratamiento es correcto, le han dado el antibiótico por el tema de la sospecha de diverticulitis, pero si es que ella, a pesar del tratamiento, sigue con molestias, pero la tomografía es negativa, entonces probablemente haya otra causa de su dolor, ¿no? Probablemente un intestino irritable, por eso ella dice yo sufro del colon, como normalmente los pacientes a veces se refieren a la enfermedad de intestino irritable. Entonces quizás probablemente necesite tratamiento para intestino irritable. Entonces lo que le recomendaríamos es que contacte a su gastroenterólogo para que le comente esta evolución, ¿no? de su enfermedad. Muy bien, darle seguimiento con el especialista. Vamos a hacer una última pausa, pero regresamos. Recuerda, estamos hablando de la gastritis. Y ya vamos llegando a la parte final del programa. Hoy estamos hablando de la gastritis en cuerpo médico, y vamos a regresar con Georgette Cárdenas. Ella nos ha dado su testimonio el día de hoy y me gustaría saber qué cosas valiosas le ha enseñado el tratamiento de esta enfermedad y evidentemente qué recomendaciones también nos puede dar para no incurrir ni caer en ella. Bueno, lo principal es ir a un médico y definitivamente si tienes algún malestar, tratarte para saber qué exactamente tienes, ¿no? Porque uno no se puede automedicar porque estás realmente maltratando tu cuerpo. Y yo amo a los doctores que hemos tenido hoy en el programa, soy muy feliz. Realmente son unos genios. Pero sí, lo principal es ir a un médico y comer a sus horas. Yo creo que lo más importante es comer a las horas y tratar de mantener una vida ordenada y de alguna forma en paz. A veces es medio... Perdóneme, sí. Se cortó. Yo soy una persona súper estresada, pero lo mejor es tener una vida en paz o tratar de tener equilibrio, porque el estrés genera muchas cosas en el cuerpo. Eso es más que nada. Y gracias realmente por la invitación, son lo máximo. No, a ti, muchísimas gracias, Juliette. Un gusto verte, ¿no? Y conocer pues ese testimonio valioso, importante. Vamos ahora con los doctores, rápidamente con la doctora Cola, para que nos dé también esta conclusión final para cerrar el programa. Doctora. Muchas gracias por la invitación. Yo si algo puedo rescatar siempre que hablo de gastritis es la prevención, ¿no? Si es que uno tiene una gastritis, es bueno acudir al especialista, es bueno hacerse la endoscopía, es bueno erradicar el Helicobacter pylori, porque no debemos permitirnos llegar a una gastritis atrófica que nos va a condicionar un cáncer gástrico. Y mejor todavía sería no llegar a la gastritis siquiera. Y para eso yo he aprendido hoy día de Georgette, porque también aprendemos los médicos de los pacientes, claro. Muchas veces aprendemos muchas cosas, a llevar una vida saludable, a no comer en la calle. Todo lo que ella nos ha comentado que hacía, que le ha provocado, ¿no? O le ha desencadenado su gastritis, los televidentes deben tomarlo en cuenta para no hacerlo, ¿no? Mejor aún no llegar a la gastritis. Y si tengo gastritis, tratar de no llegar a una gastritis atrófica que me puede condicionar un cáncer o una UCI. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctora Ocoli, como usted también, agradecemos a todos los doctores que hemos descentralizado. Recuerden, este programa IRTP llega a todos los puntos de nuestro país. Siempre vamos a tener voces autorizadas, no solamente de la capital, sino del interior del país. Y esta vez nos fuimos hasta Arequipa. Doctor Velarde, por favor, sus conclusiones finales. Ok, tenemos que recordar que el Perú es de los países con mayor prevalencia en el mundo en cáncer de estómago. Y por lo tanto es importante el despistaje de cáncer de estómago. Pero más importante que el despistaje, como bien hemos comentado todos, es la prevención. El Helicobacter pylori está asociado a eso, entonces tengo que tratar de incorporar hábitos saludables para prevenir la infección por Helicobacter pylori. Y también, en cuanto esté con muchas molestias, cuando tenga molestias, las molestias sean repetidas, y esté dentro de una edad, ya pasé los 30, ya pasé los 35, estoy en el momento de comenzar a iniciar mis primeros estudios, estoy en el momento de realizar el estudio endoscópico para buscar la bacteria y el helicobacter. 1. Y 2, recordar que no todo es gastritis. Hay otras esferas del aparato digestivo que también se pueden afectar.
los estudios a nivel de intestino, los estudios a nivel de esófago, los estudios a nivel de colon, son importantes y no debemos tenerles miedo. No debemos tenerle miedo a ningún estudio. Debemos acercarnos, debemos confiar en el profesional y debemos darnos de lleno para prevenir. La cultura es de prevención, pero no podemos prevenir si no tomamos la decisión de prevenir y tenemos que tomarla. Así es, muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor Velarde, Héctor Velarde Criado, y la doctora Edith Ocola Gómez, quienes nos acompañaron el día de hoy. Patricia, han dicho los doctores, también agradecemos a Georgette por el testimonio, han dicho y han reiterado cosas que estamos repitiendo a lo largo de los días en Cuerpo Médico. Tan sencillo como el tema de la prevención, el tema de los hábitos saludables de vida, los ejercicios, el estrés, Patricia. Es todo un paquete completo, un círculo virtuoso, en la cual nosotros podemos evitar incluso llegar a las enfermedades. Así es. Y hemos hablado, por ejemplo, de temas de higiene, lavado de manos, el agua que tomas, lavar los vegetales o los alimentos crudos de manera cuidadosa para evitar contagiarte, por ejemplo, de esta bacteria que te puede causar la gastritis y eventualmente el cáncer. Entonces, el tema de la higiene es fundamental. 2, hemos hablado de una alimentación adecuada. Y fíjate, quiero hacer notar un punto que se ha dicho que es clave también, que te puede causar síntomas y te puede causar problemas. Normalmente los desayunos deberían ser desayunos saludables y pueden ser abundantes porque vas a gastar calorías durante el día. Tu almuerzo más pequeño y tu cena mucho más pequeña, porque el cenar en abundancia puede causarte problemas como estos problemas de reflujo y otros. Así que hoy día hemos aprendido acerca de la gastritis. Hemos aprendido que el estómago es una bolsa que produce ácido y que produce también moco para protegerse. Pero esa producción se altera si uno no come bien, si uno es muy estresado, pero también una bacteria como el Helicobacter puede causarte problemas. Hay que prevenir teniendo una vida saludable. Ahora, déjame una cosita, nada más, Jennifer. Yo de todas maneras quiero saludar y no puedo olvidarme. Tú me has saludado a mí y yo tengo que saludar a todos mis colegas epidemiólogos en todo el país. Un gran abrazo por todo el trabajo que han hecho y el mejor de los reconocimientos. Y sigan adelante. Pati, y eso es importante, ¿no? Empezamos hablando de la importancia y de la esforzada labor que realizan los epidemiólogos, y en ti incluso estaba yo saludando a todos los epidemiólogos peruanos, y es bueno, ¿no? Dentro de la situación difícil que nos toca pues atravesar con esta pandemia, es importante que se visibilice toda la labor importante que realizan. ¿Qué otras cosas tenemos que aprender y reconocer del epidemiólogo, Pati? Fíjate, los epidemiólogos no solamente son los que están recogiendo los datos y tratando de analizarlos para entender qué es lo que pasa con las diferentes enfermedades. Ellos también analizan y estudian, por ejemplo, brotes de infecciones para tratar de ver de dónde vino la infección, un brote de diarreas, cuando aparece el dengue, cuando aparece la malaria. Plantean acciones de prevención, plantean acciones de control, todo ese tema de cómo trabajar las infecciones u otras enfermedades que aparecen en grandes poblaciones, esa la trabajan los epidemiólogos. Muchas veces escondidos son aquellos que en lugar de ver individualmente a las personas, lo que hacen es la salud de las grandes poblaciones. Así que los necesitamos, y yo creo que vale la pena saludarlos por su día y agradecerles por el trabajo que están haciendo. Igual que tengo que agradecer a todos los profesionales y técnicos de salud que durante todos estos meses han estado poniendo no solamente el hombro, el codo, todo el cuerpo, ayudándonos en esta pandemia. Un gran saludo a todos también. Nuestro reconocimiento y agradecimiento eterno, no porque se suman a esa gran lista de profesionales que están en esta primera línea de batalla. Pati, hay que contarle a nuestros amigos que el día de mañana, porque ya se nos está yendo el programa, vamos a hablar sobre la lactancia materna. Buenísimo, vaya realizando usted sus preguntas. Recuerde que desde ya usted puede mandarnos sus consultitas a través de las redes sociales o mañana directamente en las líneas telefónicas que tenemos habilitadas. Vamos en doble horario, 4 de la tarde, 10 de la noche. Ahora los dejo con Francamente y sigue disfrutando de la programación de TV Perú. Chao.